Muy buenas tardes, estamos con la Corte 2, el grupo 01 de Sincelejo de la Maestría en Didáctica de la Universidad Santo Tomás de la UAT. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio, una estrategia de socialización y reflexión frente a la didáctica en educación, derechos humanos y convivencia. Entonces los estudiantes han realizado un ejercicio previo de reflexión interna sobre el sílabus que les permiten hacer unas preguntas y vamos a generar un diálogo. Entonces empezaremos por el costado izquierdo, se van a hacer el favor y se presentan y hacen la pregunta y dialogamos. Buenas tardes, mi nombre es Samira Sierra y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo el presente seminario brinda aportes teóricos para formar en competencias ciudadanas a través de tareas didácticas desde la perspectiva de los derechos humanos de los estudiantes del municipio de Sincelejo? O sea, mira, la pregunta es importantísima. Los aportes teóricos que fundamentalmente da el seminario están estructurados en las diferentes lecturas. Hay múltiples perspectivas. La idea es que ustedes puedan hacer un barrido de esas teorías y puedan ir identificando qué posibilidades existen en la escuela para poder desarrollarlas. Entonces, hay un texto que yo construí a través de una investigación realizada en el 2014 que nos habla de tres perspectivas, una muy técnica, tecnológica y científica, otra muy humanista, muy espiritual y una por última sociocrítica. Esas tres perspectivas nos van a ir orientando cómo organizar la multiplicidad de teorías que hay. Entonces, la idea fundamental es que ustedes al final se queden con una perspectiva que ordena el ejercicio teórico y le va a dar a esta zona tan atribulada del país en términos de violencia de diferentes órdenes unos elementos para que en su propuesta didáctica se trabajen. Para mi caso es importante la noción de convivencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Damisela Prieta y mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera el Seminario de Didáctica de Educación, Convivencia y Derechos Humanos ofrece puntos de vista para poder decir que la convivencia es enseñable en el ámbito docente y de qué manera se puede llegar a ese conocimiento en las instituciones de Sincelejo? Creo que efectivamente el primer momento para poder construir un ejercicio de intervención, un ejercicio didáctico, demanda comprender que el profesor es el primer sujeto que debe ser intervenido. Es decir, nosotros debemos intervenir como pensamos. Nosotros debemos decir qué ejercicios nos permiten pensar de otra manera. Gran parte del problema que tenemos como investigadores es que no hacemos un ejercicio de construcción adecuada de nuestros referentes teóricos. Entonces, la convivencia solamente será cambiada, modificada en la medida que los docentes también cambien, en la medida que los estudiantes cambien a partir de las prácticas que hacen los docentes. Es decir, que los docentes entiendan que hay un proceso simbiótico entre el estudiante y el docente, son una unidad en el aula y que a partir de prácticas, por ejemplo, de respeto por parte de los profesores, también los estudiantes tienen que ir acoplando respeto hacia los profesores. Es decir, es un ejercicio en doble vía. Y en esa medida haremos la reflexión sobre nosotros mismos en el seminario. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Esquivel de la OSA. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué aportes teóricos desde el seminario apuntan a la formación en derechos humanos y cómo nos servirían para establecer nuestra propuesta investigativa sobre el fomento del pensamiento creativo de los estudiantes del municipio de Sincelejo? Yo creo que lo fundamental, además de ya lo dicho en una pregunta que, digamos, tiene tintes similares, es que la democracia permite la pluralidad, y en la pluralidad, en esa multiplicidad, es que encontramos que la diferencia le apoya al ejercicio didáctico. Es decir, solamente va a haber creatividad cuando se despierte
apuestas diferentes, alternativas que le permiten. Entonces, un elemento fundamental para todos aquellos propuestas didácticas que trabajen el elemento de la creatividad es poder entender que la diferencia no nos hace daño, la diferencia nos enriquece, la diferencia nos nutre, y mirar cómo potenciar esa diferencia dentro de las estrategias didácticas. Es decir, no como las estrategias y las actividades y las unidades o todas las definiciones que hay internas homogenizan, sino cómo permiten explorar ese cambio, explorar esas nuevas opciones. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Pérez Olivera. La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta el Seminario de Derechos Humanos, Educación y Convivencia, ¿podríamos explicar la afectación que sufre la búsqueda de la integralidad del pensamiento crítico, sobre todo si se tiene en cuenta que otros países han dejado de utilizar este enfoque? Es bastante interesante esa reflexión. Hay dos textos que a mí me parecen fundamentales que están trabajados dentro de ciertos textos, dentro de ciertos escritos que yo puse y que los hice yo, y son dos. El de Martha Nussbaum, de Sin fines de lucro, ¿sí? Y el de Stiglitz, que habla sobre, digamos, el mundo y cómo el mundo actualmente ha generado una educación o un sistema para unos pocos. Esos dos textos, que son recientes, digamos 2-3 años atrás, nos permiten ver por un lado que hay una tendencia a través de un esquema, digamos, cultural y político que privilegia lo económico, es decir, el desarrollo económico y por lo tanto el desarrollo tecnológico. Y como las humanidades no representan una producción económica como si lo representan ese ámbito, entonces terminan siendo relegadas. Y no solamente en Europa. Stiglitz, en este texto que menciono, plantea como en Estados Unidos también las humanidades terminan siendo relegadas. Sin embargo, en el texto Sin fines de lucro de Nussbaum nos muestra cómo solo la creatividad, eso que en teoría se intenta generar, por ejemplo, con Apple, en Google, en todos esos elementos, digamos, de producción, solamente se da a partir del humanismo. Es decir, la creatividad solamente es útil, por ejemplo, si usted ha tenido desarrollos creativos a través del arte, a través de la poesía, a través de la prosa, que son ámbitos plenamente humanistas. Sin embargo, en esa búsqueda de la eficiencia y la eficacia, hemos ido creyendo que lo otro no es importante. Yo creo que precisamente el aporte de América Latina sería demostrar cómo elementos que parecieran poco productivos son tremendamente útiles para nosotros como humanos. Es decir, estaríamos en capacidad de decir que el Carnaval de Barranquilla, patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad, no es útil porque no genera dividendos y no genera una tecnología específica. Solamente es útil porque hay comercio y beben mucho aguardiente, trago, ron, whisky. No, ahí hay otros elementos que son necesarios para el ser humano, ¿sí? Que hacen parte de nuestra integralidad. Y ahí yo diría que, y cerraría con eso, el ejercicio pleno de esta clase y de este sílabus es lograr por medio de reflexiones críticas constantes a sí mismo y al sistema la posibilidad de transformar, de generar elementos nuevos, propuestas alternativas. Así que la propuesta crítica creo que hoy tiene más vigencia, precisamente por esas apuestas en tratar de negarlo. Bueno, entonces, no, a ustedes y vuelvo y les invito a seguir observando estas estrategias de socialización donde entramos en un diálogo, en un proceso para mostrar cómo podemos integrar didácticamente ejercicios de reflexión sobre el sílabus de maneras alternativas y no siempre de maneras cerradas, ¿sí? Y directivas. Muchísimas gracias.